Hola, muy buenas tardes, maestra. Me presento, mi nombre es Daniela González Hernández con matrícula 2020-41436 del grupo 4802. Bueno, yo le hablaré sobre la econometría financiera de mi empresa que es Medicasur. A continuación le hablaré sobre su giro operativo de mi empresa. Su sector es salud. Su subsector es el equipo, medicamento y servicios médicos. El ramo es servicios médicos y subramo es una institución privada dedicada a la salud. Sus actividades económicas es desarrollar complejos integrales de salud que contemplan los consultorios médicos, clínicas, diagnósticos y tratamientos, hospitalizaciones, investigación y docencia. Sus principales productos es la prestación de servicios médicos, de diagnóstico y hospitalización. La historia de la empresa Medicasur es breve, ya que en 1982 inició y desde ahí ha presentado un crecimiento sostenido en su estructura y ha procurado por contar con equipos médicos de vanguardia y personal altamente calificado que se enfoca en su compromiso y capacidad académica y alumnos de alta eficiencia para los pacientes. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, nos encontramos con el eslogan y el logo de la empresa. El logo es en la parte superior y su eslogan es la excelencia médica, calidez humana. Misión. Medicasur tiene como misión la salud de sus pacientes, la satisfacción de sus empleados y ofrecer una alternativa justa al país en medicina. El paciente es el más importante motivo de su creación y este principio prevalecerá en cualquier relación o servicio que otorgue a la comunidad. La visión de Medicasur es ser el grupo de servicios médicos de mayor prestigio en México en atención a la comunidad, en desarrollo de la docencia e investigación biomédica, en la vanguardia tecnológica, asimismo ser sustentable y rentable a capacidades alcanzables por la población. Bueno, a continuación les hablaré sobre los servicios que ofrece Medicasur. Una de ellas es la medicina nuclear, angiografía, radioterapia, cardiología, angiología, imagenología, endoscopía, resonancia magnética, la terapia infusional, la obesidad y cirugía, radiología e imagen, oncología. Bueno, a continuación les explicaré la gráfica de Gauss. Como podemos observar, del lado izquierdo nos encontramos que nos indica un menos 1.53, en la parte de en medio el 100.16 y en la parte derecha nos encontramos con el 0.04. Esto nos indica el periodo de estudio del 11 al 19 de marzo del 2024, el rango de pérdida y ganancia estuvo dentro del 1.53 y con una rentabilidad promedio del 100%. Razón financiera de endeudamiento. Comenzamos con la liquidez. En el año del 2022, Medicasur contó con el 1.09 pesos de activos circulantes por cada peso de obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, no existió problema para cubrir esos adeudos. En el año del 2023, Medicasur contó con el 1.22 pesos circulantes por cada peso de obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, no, no existió problemática para cubrir esos adeudos. Continuamos con la prueba de ácido. Medicasur en el año del 2022 eliminó los inventarios y contó con el 1.55 por cada peso de obligación a corto plazo. Asimismo, en el año 2023 eliminó los inventarios con 1.09 pesos de obligaciones a corto plazo.
Bueno, seguimos con el capital del trabajo. En el año 2022, Sur, una vez cubierto los pasivos circulantes, contó con 687,721 pesos para cubrir sus necesidades de operación. Y en el año 2023, una vez cubierto los pasivos circulantes, contó con 232,598 pesos para cubrir sus necesidades de operación. Asimismo, el endeudamiento en el año 2022 tuvo un 44,89% financiado con recursos ajenos, propietarios o socios, y en el año 2023 tuvo el 50,65% financiado con recursos ajenos, propietarios o socios. Y por último, la rotación de activos totales en Sur en el año 2022, cada peso invertido, la empresa ganó 1,61 en ventas, y en el año 2023, cada peso invertido en la empresa generó un peso en ventas. Ahora les voy a explicar sobre los precios de las acciones. Estos son del 11 de marzo al 19 de abril. Se va a explicar de uno por uno. Como nos presenta en la primera tabla, el 11 de marzo se presentó una pérdida en las variaciones de rentabilidad de la variable dependiente del 5,98. Sin embargo, las empresas presentaron un cierre de 4,03. En la segunda es el martes 12 de marzo, se presentó una ganancia en las variaciones de rentabilidad de la variable dependiente con 5,5. Sin embargo, las empresas presentaron un cierre de 1,1 más 0,4. Y en la tercera tabla, el miércoles 13 de marzo se presenta una ganancia en las variaciones de rentabilidad de la variable dependiente con el 6,68. Sin embargo, las empresas presentaron un cierre de 8 más 3. Seguimos con el jueves 14 de marzo. Se presenta una ganancia en las variaciones de rentabilidad de la variable dependiente con el 0,91. Sin embargo, la empresa presentó un cierre del 6 más 94. El viernes 14 de marzo se presentó una ganancia en las variaciones de rentabilidad de la variable dependiente con el 15,76. Sin embargo, la empresa presentó un cierre con el menos 2 más 3. El martes 19 de marzo presentó una ganancia en las variaciones de rentabilidad de la variable dependiente con el 1,23. Sin embargo, la empresa presentó un cierre con el 3x a la más 10 a la más 4. Y por último, el miércoles 19 de marzo se presentó una ganancia en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 2,74. Sin embargo, la empresa presentó un cierre con el 1 más 94. El jueves 21 de marzo se presentó una ganancia en las variaciones de rentabilidad de la variable dependiente con el 0,37. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 9 más 4. El viernes 22 de marzo se presentó una ganancia en las variaciones de la rentabilidad de la variable con un 0,05. Sin embargo, la empresa presentó un cierre del 3 más 0,5. El lunes 25 de marzo presentó la pérdida de las variaciones de la rentabilidad con 1,55. Sin embargo, la empresa presentó el cierre del 3,05. El 26 de marzo se presentó una ganancia en las variaciones de la rentabilidad de la variación dependiente con el 0,09. Sin embargo, la empresa presentó el cierre de 12 más 0,5. El 27 de marzo presentó una ganancia en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente a las 5,10 menos 5%. Sin embargo, la empresa presentó un cierre del 3 más 5. Y el lunes 1 de abril presentó una ganancia en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 0,01. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 2 más 5. Como podemos observar, el lunes 2 de abril se presenta una pérdida en la variación de la rentabilidad de la variable
dependiente con el 5.95. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 4E.03. El miércoles 3 de abril presentó una pérdida de la variación de la rentabilidad de la variable dependiente del 5.95. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 4E+3. El jueves 4 de abril se presenta una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 6.01. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 4E+3. El viernes 5 de abril se presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 5.97 y se presentó el cierre de 3E+03. El lunes 8 de abril se presenta una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 5.97. Sin embargo, las empresas presentaron un cierre del 4E+03. Mismo el martes 9 de abril se presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 5.97. Sin embargo, la empresa presentó el cierre de 4E+03. El día miércoles 10 de abril se presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 5.97. Sin embargo, se cerró con el 4E+03. El jueves 11 de abril se presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad con el 5.99. Sin embargo, la empresa presentó un cierre del 5E+03. El viernes 12 de abril se presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la variable con el 5.99. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 5E03. Asimismo, el 15 de abril se presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la dependiente con 6. Sin embargo, la empresa cerró con 2E03. El martes 16 de abril presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la pendiente, igual con 6. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 2,03. El miércoles 17 de abril presentó la variación de la rentabilidad variable igual de dependiente con 6. Sin embargo, la empresa presentó un cierre de 2,03. El jueves 18 de abril se presentó una pérdida en la variación de la rentabilidad con el 6.02. Sin embargo, la empresa presentó el cierre de 2E+03. Y para finalizar, el viernes 19 de abril se presentó una pérdida en las variaciones de la rentabilidad de la variable dependiente con el 6.02. Sin embargo, la empresa presentó el cierre de 2E0+3. Ahora seguimos con los múltiplos de mercado. Lo mismo se va a explicar del 11 de marzo al 19 de abril. Ahora contamos con las emisoras de Médica Sur, Azteca, Ceramic y FEMSA. Las tres fechas se van a explicar el máximo y el mínimo, ya que cuentan con las mismas cantidades. El máximo de Médica Sur es de 52.02, de Azteca 0.79, de Ceramic 97.5 y de FEMSA 245. El mínimo de cada una de ellas es igual: Médica Sur 37, Azteca 0.47, Ceramic 79 y FEMSA con 162.01. Y lo que nos da en el múltiplo de mercado que estas tres fechas son todas son prima. Ahora seguimos con la fecha 26 de marzo. Médica Sur, su máximo es 52.02, Azteca 0.69, Ceramic 97.5, FEMSA 245. El mínimo es de 37 de Médica Sur, Azteca 0.5, Ceramic 79, FEMSA 164.67. Asimismo, estas cantidades dan en el 27 de marzo y 1 de abril, dando como múltiplo de mercado que es igual en las tres fechas que son prima. Continuamos con la fecha del 3 de abril, 4 de abril y 5 de abril. Las mismas emisoras Médica Sur, Azteca, Ceramic, FEMSA, dando un máximo de 52.02 Médica, 0.69 Azteca, 97.5 Ceramic y 245 FEMSA. Estas cantidades son para las tres fechas. El mínimo de
de Medicasur es 37, Azteca 0.5, Ceramic 79 y FEMSA 167.17. Igual nos da un múltiplo de mercado que es prima en las tres fechas. Seguimos con la fecha del 3 de abril, 4 y 5 de abril. Medicasur con un máximo del 52.02, Azteca 0.69, Ceramic 97.5, FEMSA 245, como mínimo Medicasur 37, Azteca 0.5, Ceramic 79 y FEMSA 167.17, a lo cual nos dan los múltiplos de mercado en las tres fechas son prima. Continuamos con la fecha 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 19 de abril. Igual son las mismas emisoras, las cantidades no cambian y nos indica un múltiplo en que estas 6 fechas son prima. Continuamos con los múltiplos de mercados. Aquí se puede apreciar que utilizamos una ecuación de oferta y demanda y después se desarrolló la oferta hasta llegar al resultado de 0.005 y de ahí igual salió la ecuación de oferta con el resultado de 144.77. Nos indicó que la empresa no presentó un equilibrio en el mercado. Asimismo, la otra ecuación nos arrojó un resultado del 78.35. Como podemos observar, los resultados no fueron los mismos, lo que nos llegó a la conclusión de que la empresa no presentó un equilibrio en el mercado. Damos continuidad con el programa eViews. Aquí podemos observar dos capturas de pantallas. En la primera nos especifica que ya estamos registradas, dándonos el nombre y así. En la segunda captura nos presenta cómo ya fue registrado todos nuestros datos del Excel. A estas 4 capturas de pantalla nos muestran que se estará utilizando en cada una de ellas y se les dará la interpretación. Comenzamos con la variable max, que nos indica que la empresa Medicasur presenta un promedio general del 52.00% entre el 2 y el 52% en el mercado. Asimismo, el 11 de marzo al 19 de abril genera un rendimiento del 9.45 del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. La variable min indica que la empresa médica presenta su promedio de ganancia del 37.0% entre el 3 y el 37 en el mercado. Asimismo, el 11 de marzo al 19 de abril genera rendimiento del 6.42% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. En la variable último hecho indica que la empresa Medicasur presenta un promedio de ganancia del 43% entre el 5 y el 43 en el mercado. Asimismo, el 11 de marzo al 19 de abril genera un rendimiento del 6.88% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. En la variable mensual indica que la empresa Medicasur presenta un promedio de ganancia del 9% entre el menos 4 y 9% en el mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril genera un rendimiento del 2.90% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. Seguimos con la variable anual, que nos indica que la empresa presentó un promedio general del 11.11% entre el menos 8 y 11% en el mercado. Asimismo, el 11 de marzo al 19 de abril generó un rendimiento del 4.38% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. La variable importe indica que la empresa presenta un promedio de ganancia de 1090.80% entre el 6 y el 1090% en el mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril genera un rendimiento del 332.21% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. La variable variación en días
presenta que la empresa presentó un promedio de ganancia del 8% entre el -4 y 8% del mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril, genera un rendimiento del 2.10% del fondo de rentabilidad que desea alcanzar. Y por último, la variable variación en pesos, que la empresa Médica Sur presenta un promedio de ganancia del 7% entre el -1 y 7% en el mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril, genera un rendimiento del 1.46% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. Seguimos con el indicador de Johansen Test. En el programa nos da las tablas para poder sacar el análisis de cada uno de estas variables. Y comenzamos con la variable max, que nos indica que la empresa Médica Sur presentó una probabilidad del 0.92% de ganancia en sus acciones, lo cual permite que exista una correlación en la venta del 3.84% del 11 al 19 de marzo. A continuación seguimos con la variable de operación. Esta nos indica que la empresa Médica Sur presenta una probabilidad del 0.97% de ganancia en sus acciones, lo cual permite que exista una correlación en la venta del 3.84% del 11 al 19 de abril. A un costado tenemos la variable mensual, que nos indica que la empresa Médica Sur presenta una probabilidad del 0.70% de ganancia en sus acciones, lo cual permite que exista una correlación de venta del 3.84% del 11 al 19 de abril. Damos finalización con estas dos últimas variables y comenzamos con la variable de importe. Esta nos indica que la empresa Médica Sur presenta una probabilidad del 0.53% de ganancia en sus acciones, lo cual permite que exista una correlación de venta del 3.84% del 11 al 19 de abril. Y la última variable es la de anual, que esta nos indica que presenta una probabilidad del 0.52% de ganancia en sus acciones, lo cual permite que exista una correlación de venta del 3.84% del 11 al 19 de abril. Histograma. Aquí podemos observar la siguiente gráfica para darle un análisis. La gráfica muestra que la variable importe en la empresa Médica Sur presenta un promedio de ganancia del 567.70% entre el 1090-80% en el mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril, genera un rendimiento del 6% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. En la siguiente gráfica de la variable mensual, nos presenta que la empresa Médica Sur da un promedio de pérdida del -1.46% entre el 9% en el mercado. Asimismo, 11 al 19 de abril genera un rendimiento del -4.65% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. A un costado está la gráfica de la variable min, que nos indica que la empresa Médica Sur presenta un promedio de ganancia del 37% entre el 37% en el mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril, genera un rendimiento del 3% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. La gráfica anual de la empresa Médica Sur presenta un promedio de ganancia del 3.93% entre el 11.11% en el mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril, genera un rendimiento del 8.18% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. En la gráfica de la variable operación indica que tuvo un promedio de ganancia del 13.50% entre el 27% en el mercado. Asimismo, del 11 al 9 de abril, genera un rendimiento del 1% del fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. Y por último, la gráfica de la variable max de la empresa Médica Sur nos indica que tuvo un promedio de ganancia del 52.02 entre el 52.02% en el mercado. Asimismo, del 11 al 19 de abril, genera un rendimiento del 2% en el fondo de la rentabilidad que desea alcanzar. Correlograma.
Como en lo anterior, en el programa nos arroja la siguiente tabla para poderle dar un análisis. Comenzamos con la variable max, que presenta una autocorrelación general y particular nula, lo que representa que la empresa Médica Sur durante el periodo del 11 al 19 de abril presentó problemas en la maquinaria y equipo del proceso productivo. Bueno, como podemos observar en estas dos gráficas, cambian mucho a la anterior. Bueno, y ahorita les voy a dar el análisis de cada una de estas para que puedan observar cómo es que cambió. En la del lado izquierdo podemos ver que la variable importe presenta una autocorrelación general y particular alternativa, ya que hubo un desplazamiento hacia la derecha, lo que representa que la empresa Médica Sur durante el periodo del 11 al 19 de marzo presentó problemas en la maquinaria y equipo del proceso productivo. A un costado tenemos la variable de operación, presenta una autocorrelación general y particular alternativa, lo que representa la empresa Médica Sur durante el periodo del 11 de marzo al 19 de abril presentó problemas en la maquinaria y equipo del proceso productivo. Finalizamos con estas últimas dos variables. La primera variable es la mensual, que presenta una autocorrelación general y particular alternativa, lo que representa que la empresa Médica Sur durante el periodo del 11 de marzo al 19 de abril presentó problemas en la maquinaria y el equipo de proceso productivo. Y en la variable min presenta una autocorrelación general y particular, lo que le representa a la empresa Médica Sur durante el periodo del 11 de marzo al 19 de abril, problemas en la maquinaria, equipo del proceso productivo. Seguimos con el exponencial smoothie. En esta parte, a la empresa Médica Sur se le presentan las funciones de mercado de máximo y el precio de la operación, como los siguientes, como en el siguiente ejemplo. Asimismo, seguimos con el mismo, a cada una de las variables de anual, operación y mensual, les dimos a cada una las siguientes funciones, como lo pueden observar en la parte de abajo de cada una de las capturas. Y por último tenemos la variable de min. Lo mismo, se le dio la siguiente función, como lo pueden observar en la parte de abajo. Hodrick-Prescott Filter. A continuación les explicaré el análisis de cada uno de estos. En la primera gráfica nos muestra que la empresa Médica Sur, la variable max, presentó una recuperación y depreciación en su movimiento en el mercado, como lo podemos observar. En la segunda variable, que es la de min, presenta la recuperación y depreciación de su movimiento en el mercado. En estas dos gráficas, como pueden observar en las tablas, sí hubo una gran diferencia. Por lo tanto, en la gráfica muestra que la empresa Médica Sur, la variable anual, presenta una recuperación y depreciación en su movimiento en el mercado. En la variable de importe presenta la recuperación y la depreciación de su movimiento en el mercado. Lo mismo para estas gráficas. La primera nos indica que la variable mensual presenta la recuperación y la depreciación de su movimiento en el mercado. Y por último, la segunda sería la de operación, ya que presenta la recuperación y depreciación en su movimiento en el mercado. Como penúltimo tenemos el Unit Road Test. Lo mismo, a cada uno de sus capturas se les dio un análisis. A continuación les explicaré cada uno de ellos.
Como primera variable tenemos la de importe, y esta nos representa un ajuste en las ventas dentro del mercado bursátil en un 0.65%. En la siguiente tenemos la variable anual, que presenta un ajuste en las ventas dentro del mercado bursátil en un 0.65%. Y por último tenemos la variable mensual, que presenta un ajuste en las ventas dentro del mercado bursátil en un -4.65%. Bueno, por último tenemos la varianza ratio test. A continuación les explicaré un poco de ellas. A esta le damos inicio con la variable max. Presenta en los 16 periodos de estudios con 27 observaciones que la empresa Medicasur ocupa el 11.72% de participación en el mercado. Continuamos con la variable anual, la cual presenta en los 16 periodos de estudios con 27 observaciones que la empresa Medicasur ocupa el 0.19% en la participación en el mercado. La variable importe presenta en los 16 periodos de estudios con 27 observaciones que la empresa Medicasur cuenta con el 0.028%. En la variable mensual presenta en los 16 periodos de estudios y 27 observaciones que la empresa Medicasur ocupa el 0.2226% de participación en el mercado. Y por último, la variable min presenta en los 16 periodos de estudios con 27 observaciones que la empresa Medicasur ocupa el 11.72% de participación en el mercado. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, maestra. Espero que haya sido de interés esta información. Gracias.